Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar el estudio bíblico acerca de la Santa Cena. Están sonando las campanas de las 7 de la noche. Vamos a esperar que terminen de sonar un momento. Este estudio acerca de la Santa Cena es entre más pienso, entre más oro y entre más hago para estudiar, me doy cuenta de la importancia de tener este estudio. Lizzy, me parece que me estás cortando como acá. Ok. Entonces, nosotros estamos como pensando, bueno, la Santa Cena yo la tomo ¿por qué? Porque me hace falta, porque la necesito, porque voy a tomar Santa Cena. ¿Por qué se celebra Santa Cena en la iglesia? ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Qué debo pensar cuando voy a tomar Santa Cena? ¿Qué es lo que me motiva a celebrar Santa Cena? No es que hace rato no tomo Santa Cena, no es que la Santa Cena se tiene que tomar, sí, no se tiene que tomar, sí, no se tiene, sí se tiene, cómo se toma, con qué copa o con qué plato o con qué vaso, con qué pan, con qué siponqué o con pan o con cualquier cosa. Muchas de esas cosas a veces son más bien relevantes, ¿no? A veces uno pensaría que si lo como con ponqué no lo estoy haciendo, que si es con pan sí, que si es con pan sin levadura, que pan con levadura, que es que debe ser vino o que debe ser jugo, que entonces no lo está haciendo bien porque no lo está tomando adecuadamente. Pero la verdad, buenos días a todos los hermanos, Lucita, a Dorisita. La Santa Cena, entre más me he puesto a orar y a pedirle al Señor primero dirección para poder hacer un estudio, me doy cuenta que más que un estudio debe ser más bien es como lo hago por la mañana, ¿no? Como una reflexión, como si más bien deberíamos hacer una reflexión, porque la Santa Cena no es un rito, no debe ser una costumbre, sino que cuando se toma Santa Cena se debe hacer conforme dice la Biblia, para lo que dice la Biblia y en memoria de lo que dice la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando que la Pascua era algo que celebraban los judíos y el Señor les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y en ese momento, cuando celebró la Pascua, después de celebrar la Pascua, comer, mientras comían, tomó el pan y les dijo: tomad, partid, repártenlo, esto es mi cuerpo. Y también dio la copa y dijo: beban todos de ella y hagan siempre esto en memoria de mí. Entonces ellos en ese momento estaban teniendo memoria de la Pascua, pero Él les está diciendo: ahora que hagan esto en memoria de mí. Entonces, mire, les digo la verdad, vuelvo y le repito, entre más, Nubia, buenas noches, entre más, se oye muy pasito, dice Juliana, ¿será que se baja? Se baja el volumen con él. Gracias por informarnos. Espérate, ya le subimos otra vez. Es que quedó pisado el volumen. Volver a subirle. ¿Sí? Ahora sí me están escuchando. Bueno, con esta no se escucha. Ahora sí me están escuchando bien. Todos me escuchan bien. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Que la Santa Cena se debe tomar es más bien en memoria del Señor. Dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en memoria? Entonces todo el mundo dirá: no, que la sangre de Jesús fue derramada por nuestro pecado, que el cuerpo es qué. Entonces, para que haya una verdadera experiencia, digámoslo así, por eso digo que por eso te dije que pusieras ahí. Para que haya una verdadera experiencia no debe ser casi un estudio, sino debe ser más bien es una reflexión. Una reflexión es que nosotros debemos reflexionar si esto verdaderamente lo estamos haciendo como dice la Biblia o no lo estamos haciendo como dice la Biblia. Y tomo como base 1 Corintios capítulo 11. Baja la otra. Bájala. Capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Desde el versículo 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo le está escribiendo a la iglesia que se reunía en Corinto.
Recuerden que la cena, la partir el pan y la copa, se hacía normalmente, no sé si recuerdo, creo que es en Hechos capítulo 4, no estoy seguro, me haces fuera y me buscas ahí, creo que es que se reunieron a tomar el pan y lo partían en las casas. Es en Hechos capítulo 4, pero no recuerdo. Búscame en qué parte es, que no recuerdo. Que se reúnen para partir el pan, ¿sí? Con sencillez de corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después, cuando el Señor se fue, la iglesia, al ser establecida, ellos partían el pan en sus casas. Se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Entonces, cuando los corintios se reunían en el templo, luego venían a la casa y hacían otro tipo de reuniones también, como para recordar y celebraban Santa Cena. Ellos estaban haciéndolo mal. Entonces Pablo está organizando y diciendo: mire, ustedes lo que están haciendo está mal hecho, ¿sí? ¿Por qué? Dice: porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros, que haya disensiones, entre vosotros haya disensiones, no divisiones, sino disensiones. Aunque dice que hay divisiones, pero es bueno que haya esas divisiones. Entonces dice: porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es que en esto había disensión y no sabían cómo tomar la Santa Cena. Entonces estaban divididos y era que había problemas allí. Entonces resulta que ellos estaban partiendo, cuando partían el pan, cuando se estableció la Santa Cena, o la Cena del Señor, el día de la cena, el día de la Pascua, ellos, los judíos, como les dije la semana pasada, se reunían y comían pan y comían de cordero y hacían otro tipo de cosas, recordaban algo y se reunían, y luego ellos también se estableció la Santa Cena dentro del recordatorio de la Pascua, el día que el Señor estableció, que dijo: cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua. Entonces ellos se reunían y hacían su convite, y había diferentes tipos de personas. Había gente pobre, había gente que de pronto tenía posibilidades. ¿Ya se está escuchando bien? No me han dicho. Y entonces uno se adelantaban a comer y era como un festín, en lugar de haber una reunión, digamos, espiritual, donde se compartía la palabra, y donde después de compartir la palabra ellos recordaban y luego traían memoria y celebraban Santa Cena. Entonces él dijo que en esto que voy a decir no los alabo, porque cuando ustedes se están reuniendo, no lo está dice 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer el pan, no es comer la cena del Señor. Esto que está, no los alabo, porque todos lo estaban haciendo bien. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, no dice el pan, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Es decir, vamos a comenzar pensando que la Santa Cena no es por comer, no es porque tenga hambre. Y aquí tengo que dar una vez algo que sucedió en la iglesia cuando yo estaba comenzando la iglesia en la casa. Como celebrábamos Santa Cena en la casa, como lo dice la Biblia, entonces yo partí el pan y no le di a un niño, porque pues yo no sabía si al tomar Santa Cena él tenía ese discernimiento. Yo por eso le he hablado tanto a mi esposa que cuando vamos a celebrar Santa Cena, cuando los niños van a celebrar Santa Cena, antes de tomar Santa Cena, ese mismo día vuelva y recuérdeles qué es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque si un niño dice: yo quiero juguito, yo quiero pancito, y lo piensa que es como una lonchera, entonces mandarán a los niños pensando que les dieron lonchera o que les dieron algo de comer allá. Y si hacen así, está muy mal. Pero el problema es o no el problema, sino la reflexión es que cada uno debe probarse a sí mismo, como lo está diciendo aquí 1 Corintios. O sea, a mí no, en medio de todo, a mí me corresponde enseñar Santa Cena, compartir Santa Cena, entregar la Cena del Señor. Y luego también que cada uno discierna, como dice aquí Pablo. ¿Por qué? Dice
pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es decir, cuando se reunían, ellos hacían la comida, y usted sabe que dentro de la iglesia a veces se forman roscas, y usted no sé si ha estado en alguna iglesia donde hay rosca, si el pastor se sienta con su, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Con su Sanedrín. ¿Sí? Porque no, así hay iglesias que tienen como Sanedrín, que es solamente como los de primera clase, luego segunda clase, y los pobres siéntense por ahí paraditos. Eso está muy mal. O sea, no debe haber diferencia entre uno y otro. Nos podemos sentar todos a la mesa a celebrar Santa Cena, como a compartir el pan. Yo en mi casa me he sentado en la mesa del comedor con cualquier persona, así sea para comer y también para celebrar Santa Cena es igual. La persona puede tener plata o puede no tener plata. Cuando invito a mi casa, yo no hago diferencia. Lo mismo que se le da comida al que tenga como al que no tenga, los tratamos igual, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y aquí en la iglesia, y yo he aprendido a tener ojos espirituales para no ver según este mundo, sino ver según espiritualmente lo que cada uno, el Señor haya llamado. Bien, entonces eso estaba pasando, y ahorita podría pasar que como no nos reunimos en la iglesia como tal, cuando partimos Santa Cena, entonces dirá que como no estamos en la iglesia, entonces no deberíamos celebrar Santa Cena. Pues yo quiero decirles que hay algunas personas que estando en la iglesia tomaban cena indignamente. Lo hacían sin discernir el cuerpo del Señor. Lo hacían sin discernir qué es esto. Lo estaban haciendo religiosamente, lo estaban haciendo como costumbre. Muchos lo estaban tomando pensando que comiendo ese pan estaban comiendo algo como tan, que no lo puedo ni morder, o tomando la copa, que de pronto pensarían, no estoy tomando la sangre. Eso es no discernir. Otros de pronto lo estaban haciendo con hambre, y yo como pastor, yo no puedo pensar si a esta persona, a quien estando en la iglesia le estoy entregando Santa Cena, lo está haciendo con ese discernimiento, o lo está haciendo porque tiene hambre, o porque quiero tomarme este juguito, como cuando va a un supermercado y pide una degustación. Porque hay gente que va a la iglesia y toma Santa Cena como si fuera una degustación de comida en un centro comercial. O sea que no es necesario entender si la está tomando aquí o la está tomando allá, sino el discernimiento que hay en la cena del Señor. Porque esto no es un bocadito y una pruebita de, bueno, comámonos esto porque da pena no comer. O que, ¿qué tal? Compartieron esto, pero yo como digo que no, entonces diré que sí o diré que no. Entonces, es más bien es una reflexión en la vida de fe de cada persona en el momento de tomar Santa Cena. Y en verdad, Doris, yo te agradezco mucho esta pregunta, porque digamos que ya había dado algunas pautas de cómo hacerlo. Yo les dije, mire, pongan una mesa aparte, tomen una copa aparte, hagan algo diferente. Esa copa que van a usar para Santa Cena no la usen para, si tienen reuniones en su casa y van a tomar vino, no tomen ahí vino, de lo que con que están contentos. Y el sitio donde ponen la mesa, pues no trate que no sea el sitio donde usted come la cotidianidad, sino que sea algo apartado, sea un sitio, porque debe ser algo especial, porque eso es lo que verdaderamente nosotros mostramos ante el Señor, el respeto que tenemos ante eso. De hecho, por ejemplo, muchas personas, ustedes han visto que hay hasta películas buscando el Santo Grial. O sea, la copa donde se reunió el Señor con los discípulos y todos tomaron de esa copa. Y todo el mundo la anda buscando, como si eso fuera lo importante. ¿Acaso no lo importante era lo que se iba a recordar? Entonces tengamos un mantel especial. No, solamente entendamos que también cuando estamos ahorita reuniéndonos en las casas como iglesia, esto nos ayuda mucho a ver el tiempo que se avecina, que no va a ser un tiempo fácil para continuar con la iglesia. El príncipe de este mundo sabe que le queda poco tiempo y va a haber una persecución todavía peor. Entonces no sienta que todo vuelva a la normalidad, no creo. Entonces ellos estaban tomando Santa Cena, pero también había comida y había una diferencia que se hacía, que si usted tiene plata, entonces siéntese aquí y coma bien, y se adelantaban a comer y se llenaba, y luego tomaban vino y guau, 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 y en eso se convertía la reunión en un festín. En la iglesia, ahora que nosotros estamos llevándola por internet,
cada uno está prestando la sala de su casa o una parte, o digamos una parte de su casa. No sé si usted está apartando la sala, el comedor, la terraza, una habitación, el estudio, no sé. Pero sí es muy importante que el lugar que esté apartando pues sea pues un lugar. Yo les decía, inclusive muevan la mesa y muevan todo para que ustedes tengan como la experiencia de tener algún momento más de poder triunfar en este encuentro con el Señor. Y cuando se celebra Santa Cena, pues todavía mucho más. Pero no es tanto tomarlo místicamente, sino entender que es un momento muy importante. Les voy a comenzar. Mire, yo pienso que esta reflexión no es para explicar Santa Cena, no lo voy a hacer en 2 o 3 o 4 sesiones. Voy a tratar de hacer lo que hacían los judíos cuando celebraban la Pascua, y vamos a comenzar a mirar lo que ellos hacían, cómo corresponde o cómo es la verdad en el Nuevo Testamento. Para esta reflexión, yo tengo que decir algo que es muy importante, que los hombres que están arrastrados por la corriente de este mundo, que están enceguecidos, que tienen una religión, una tradición y no una guía del Espíritu Santo, el léxico, las palabras o la inspiración es completamente y abismalmente diferente. En muchas iglesias, llámese de cualquier denominación, estarán celebrando esta comunión o esta Santa Cena, lo hacen diferente. Ustedes saben, por ejemplo, en la iglesia católica cómo lo hacen, que ya el cura acá y sí. Vamos a tratar de hablar un poquitico de cada cosa, de lo que hacen de pronto en algunas partes y cómo es verdad, ¿sí? Y cómo debe ser la verdad. Este lenguaje, escuchen, este lenguaje es espiritual. Cuando hablamos de esto, tenemos que entenderlo según el Espíritu Santo nos recuerde, porque Él dijo que el Espíritu Santo le recordará. El lenguaje del Espíritu Santo es un lenguaje espiritual, es decir, que se debe discernir espiritualmente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? El Señor les dijo, por eso hablo por parábolas. Mateo capítulo 13, por eso, aunque la semana pasada comencé haciendo una introducción, cada día que haga el estudio bíblico no solamente voy a hacer una reflexión, sino para que usted en ese momento entre espiritualmente y haga una reflexión en cuanto a esto. Mateo capítulo 13, versículo 51, porque a partir de estas escrituras es que vamos a profundizar y a reflexionar acerca de la Santa Cena. Y usted poco a poco va a poder reflexionar si cada vez que lo haga el primer día del mes de octubre, cuando haya Santa Cena, el primer día de la semana, el día del Señor del mes de octubre, vamos a hacer un cambio y quiero que lo entiendan. 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, todas las parábolas que estoy hablando acerca del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Terminamos de hablar de las parábolas del reino de los cielos, concluimos la semana pasada hablando un poco acerca del reino de los cielos, uniéndola y comenzando la Santa Cena. Entonces Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, yo les preguntaría, ¿ya entendieron todo lo del reino de los cielos? Hicimos 20 y pico de estudios bíblicos acerca del reino de los cielos, nos faltó mucho más, pero hice una pausa para poder introducir Santa Cena. Si todos dijeran, sí, ya entendimos todo, pastor, continúen con lo de la Santa Cena. ¿Ok? Entonces yo les diría, Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas, cosas nuevas y cosas viejas. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, los padres, yo los dije la semana pasada también cuando comienza a contar cosas acerca de lo que pasó, normalmente a mí por lo menos Juliana, o a nosotros, Juliana nos pregunta cosas, Daniela nos pregunta, y cómo era esto, cómo era mi papá, cómo era, o sea, el abuelito de ella, y cómo hacían cuando mi abuelita hacía esto, y cómo cocinaban, y cómo se reunían, y entonces qué chévere haber vivido ese tiempo, y a nosotros nos corresponde cuando está de pronto haciendo limpieza de la casa, de pronto saca uno de un cajón alguna cosa, ¿y qué es esto?
Estas eran las cartas que mi mamá le escribía a mi papá. Ay, ¿cómo así? Eso es como un tesoro para mí, venga, yo lo leo. Ay, mi abuelita tan tierna, cómo escribía de bonito. O de pronto saca uno por allá otra cosa que es. Esto es un anillo que usaba mi abuelita. Ay, tan bonito, se lo me dirá. Uy, sí, tan bonita mi abuelita. Oiga, pero entonces era muy no sé qué. Y saca un tesoro para hablar de algo viejo y luego lo trae aquí a lo nuevo y ellos van a entender las costumbres que había para que pueda el escriba docto sacar cosas del Antiguo Testamento para traerlos a lo nuevo. Entonces nosotros vamos a volver un poquitico más doctores, conocimiento acerca del Antiguo Testamento, sacando de lo antiguo para traer algo nuevo y poder comprenderla. Eso se llamaría la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo es la verdad y tiene un lenguaje que utiliza las parábolas y utiliza lo que le pasó en el Antiguo Testamento a los judíos para que nosotros ahorita podamos entenderlo esto muy bien, ¿sí? Ellos no lo entendían. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Esto lo habló antes de hablar Santa Cena del apóstol Pablo. Porque los corintios eran muy demasiado carnales, ¿no? Usted comienza a leer Primera de Corintios y dice, no, ustedes son demasiado carnales. Pablo iba donde y tenía mucho sufrimiento porque no eran tan espirituales. Tenían relaciones pensando que estaban ya bajo la gracia, no, que todo es gracia, y entonces llegaban a tener hasta relaciones con la esposa, con la mujer del papá, y bueno, eso era un desorden terrible. Demasiado carnales, había divisiones entre ellos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, mejor dicho, era una iglesia demasiado carnal. Y en esa iglesia tan carnal también se estaba convirtiendo en idólatra, ¿sí? Y no entendían Santa Cena. Entonces lo primero que les pasó fue esto y dijo, mire, Pablo sacó el tesoro viejo y les trajo acá, ¿sí? Como nosotros debemos hacer, para traerlo a la verdad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hablando de lo antiguo, usted ya puede comenzar a comprender lo nuevo, ¿sí? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque le bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjate, ¿sí? Él está cogiendo de lo anterior, que ellos pasaron y bebieron agua de una roca, él está diciendo, bebieron de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Eso todo hay que entenderlo espiritualmente. Por eso este es un lenguaje como en clave. El lenguaje, la verdad, digámoslo así, cuando estamos hablando de la verdad, es un lenguaje que solamente el espiritual puede discernir las cosas que son del espíritu y acomoda lo espiritual y trae cosas del Antiguo Testamento y viene y las expone como algo para mostrar la verdad o algo nuevo, que es el nuevo pacto, ¿sí? Y la gente, cuando no lo hace así, se vuelve idólatra. Idólatra. Y de verdad es idólatra. Dice 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, ¿ves? Como algunos de ellos. Ni, dice, según está escrito, se sentó el pueblo, ¿qué? A comer y a beber, y se levantó a jugar. Como si nada. Usted sabía, ¿no? Ellos, el Señor les dio la ley, y entonces después de hacer la ley, hicieron fiesta. Antes de recibir de la ley, hicieron fiesta. Ni siquiera dieron gracias, sino que se alimentaron, les pidió carne, les dio carne, les pidió agua, les dio agua. Ni siquiera fueron agradecidos, no discernían que esto viene de Dios, sino después de eso se sentaron a jugar y a comer y todo el mundo como una pachanga, como si nada, y se olvidaron quién les dio la comida. Eso le pasa a muchos cristianos, que después que han orado y el Señor ha manifestado su gloria, después se sientan a comer y a beber como si nada. Ni siquiera fueron capaces de dar gracias antes de comer. Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias porque esto es una provisión que viene de ti, gracias porque todo lo que nosotros tenemos en la casa es la provisión tuya. Antes de comer nosotros estamos agradecidos porque sabemos que lo que está sobre la mesa es que viene de nuestro Dios, por el trabajo que nos dio nuestro Señor, por la casa donde estamos, y nosotros pues no todos los días estamos orando, Señor, gracias por la casa y gracias pero sí, gracias, Señor, por los alimentos, por poder tenerlos que tenemos salud, por compartirlos con la familia, porque has puesto un pan sobre la mesa, ¿sí? O sea, no es como el bebé se olvidó del Señor. Eso hacían ellos, ni siquiera daban gracias por lo que tenían sobre la mesa.
Ni seáis idólatras. Idólatras quiere decir es que creían que Dios era como un ídolo que no ve, ni entiende, ni escucha, ni ve. Entonces, como si Dios no viera, como si Dios no oyera, como si Dios no se diera cuenta. Entonces eso es ser idólatra. Cuando uno come sin dar gracias, sin discernir, es que como que los ídolos no me dicen nada, como los ídolos no ven, no, o sea, no pueden examinar, entonces no hablan para corregir. Pero Dios es viviente y, o sea, nosotros no somos idólatras, sino que estamos llevando nuestra vida de fe ante un Dios viviente. ¿Sí? Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. ¿Qué es fornicación? ¿En la iglesia se fornica? Claro. ¿La iglesia fornica? Sí, las iglesias hoy en día fornican y está diciendo, no forniquéis como algunos de ellos. ¿Qué es fornicar? Es hacer un culto en el que yo me satisfago, en el que yo me siento bien, así él no, sin tener en cuenta al Señor. Cuando yo me levanto por las mañanas aquí, yo les dije como una experiencia para que ustedes como que tengan un ambiente, pongan música cristiana, la que usted quiera, o pongan música. Yo les di inclusive un link para que vieran solamente música de piano, que son los himnos que nosotros cantamos. Y yo me levanto, arreglo aquí la sala, trapeo, yo mismo, yo quiero hacerlo, porque yo quiero manifestar a mi Señor el anhelo que tengo de tener el encuentro con Él. Si yo fuera a invitar a alguien a mi casa, un amigo o cualquier cosa, yo lo mínimo que hago es limpiar la sala. Yo digo que cuando usted tiene una visita y llega y diga, ¿qué tal que yo dejara en mi baño los calzoncillos ahí colgados? ¿Sí? O dejara por ahí la ropa de mi esposa y voy a tener una visita, o tengo en la sala pocillos y todo sucio y sin limpiar. Si usted recibe una visita en su casa y usted arregla, ¿cómo no va a tenerla arreglada para el Señor? Fornicación es que yo me siento bien, así él no así me sienta bien. Es una relación sexual en la que yo quiero satisfacerme, pero no me importa lo que sienta otra persona. ¿Sí? Eso es fornicar. Fornicar es hacerlo según mi satisfacción y según mi deseo, sin tener en cuenta el amor o el deseo de él. Eso es fornicar, y muchos fornican en la iglesia. Dice, y murieron 23,000, ¿no? Por eso es que el Señor llama a muchos, pero escoge pocos. Y yo hago todo lo posible para llamar la atención del Señor, desde que me levanto. Todo lo que yo hago. Pongo cámaras, pongo esto, arreglo, lo que hubiera que hacer. Si yo le digo a mi esposa, ponga un mantel, pongamos esto, pongamos flor, lo que más se pueda. Porque queremos llamar la atención de Él, porque sé que es un Dios viviente que me ve. Dice, ni temamos al Señor como también algunos de ellos tentaron, ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Pensaban que Dios no estaba con ellos. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios, no haga cosas como pensando que Dios no lo ve. Eso es tentarlo. No, Dios no me ve. Bueno, entonces hágalo como si Dios no lo vea y se va a dar cuenta. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando yo digo, mira, hagamos así, hagamos lo otro, hagamos esto. No lo estoy haciendo por incomodarlos, yo lo estoy haciendo sencillamente para instruirlos. Pero si, ya comenzó el pastor a molestar, no, es que, y se quejan y murmuran, pero es que no me gusta, pero es que tan feo, pero es que él habla. Pero yo, ¿qué hago? Moisés era tartamudo. ¿Por qué Dios, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Dios escogió al tartamudo? Porque dice que de lo vil y lo menospreciado escogió a Dios para deshacer lo que es. Quizás yo no sea muy inteligente y lo reconozco, no soy una persona muy letrada, pero si el Señor le dio por escoger a este hombre ordinario, no escogió un hombre inteligente, sino un hombre ordinario para manifestar en mí su poder y su gloria. No porque yo fuera alguien, no porque yo fuera inteligente, no porque yo fuera capaz, no me escogió o me llamó, sino porque verdaderamente yo he pagado un precio de querer escucharlo, de querer entenderlo, de querer conocerlo, de querer servirle. Entonces he pagado un precio de oración, de lectura de la Biblia, de la oración, de servicio, de fidelidad y de muchas lágrimas y de muchos trasnochos para poder estar cerca de Él. Y pienso que ahorita el Señor, al ver este anhelo, me puede llamar para que le sirva después de haber probado mi vida de fe durante más de 20 años. Entonces, no es que yo sea muy inteligente, así yo no tenga ni la presencia que a una persona le agradara, ni las palabras como a otra persona le gustaría que hablara, ni como yo quiera, pero es que el Señor escogió a Jesucristo que naciera en un hogar humilde, en un pesebre, con una familia campesina, para poder deshacer el pensamiento de los hombres. Entonces no se sienta usted tampoco que porque no tiene, que el Señor no lo va a escoger. Es que precisamente el Señor escogió gente así, gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias,
Y para que a mí no me quepa la menor duda, a mí como Danilo Osorio, que es Él el que hace y no que yo soy capaz. No que yo soy el que, yo puedo, yo hago. No. Yo digo, Señor, yo soy muy débil. Si tú me usas es por mi debilidad, pero usa mi boca, y yo en este momento dispongo mis manos, mi boca, mi pensamiento, mi casa, todo, pero tú eres el que hace la obra. Pero ¿por qué? Porque eso no depende del que quiere ni del que corre, sino que el Señor tenga la misericordia. Entonces, estas cosas acontecieron así. No murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí hay un problema de debilidad. Claro, uno también tiene que discernir quién es el que está frente a mí, ¿no? Porque si la persona que me está hablando es la persona que al haber sido probada es un mentiroso, pues obviamente usted no podrá creer en lo que yo le diga. Y si usted al recibir la palabra no está siendo guiado a la verdad, ni está teniendo un encuentro con el Señor, ni la palabra le fortalece, ni lo hace abrir los ojos espirituales, ni los ojos ni los oídos espirituales, y su corazón no se circuncida, pues habría que examinar, hombre, pero entonces yo por qué no crezco, yo por qué me está pasando. Entonces de pronto ya no es cosa tuya, sino cosa de la persona que dice que el Señor me envió, resulta que Dios no lo envió. Entonces claro, uno puede examinar y juzgar las cosas. Podrían juzgar, no, pero el pastor está diciendo algo que no está escrito, pero el pastor Danilo, mire, es que usted dice que no es Santa Cena, pero aquí dice que hay que tomar Santa Cena. Entonces ya yo tendría que juzgar. Ustedes dirán, no, entonces mire, pero ¿por qué no lo hace si aquí está diciendo? Pero ¿por qué lo hace así si aquí dice que lo hagamos así? ¿Cierto? Entonces uno juzga, sin juzgar a la gente, pero juzga las cosas para saber si está o no estamos haciendo bien. Si yo veo que la iglesia donde yo estoy puede haber pastor, pero están haciendo mal, yo no tengo por qué estar haciendo una iglesia donde no se hacen las cosas bien como para el Señor. Entonces yo diré, yo no. Yo examino todo y digo, no, esto no es, pero prefiero irme antes que ser contaminado con todo esto también. Eso es verdad. Yo también lo haría. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Todo esto nosotros estamos viendo los últimos tiempos, hermano, en verdad estamos viendo los últimos tiempos. ¿Hay alguna pregunta? No. Nosotros estamos viendo los últimos tiempos y todas estas cosas que pasaron hace mucho tiempo nos sirven a nosotros que estamos alcanzando los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Pues que el Señor tenía que venir a tomar su reino, que tenía que venir a morir, que tenía que resucitar y subir al cielo. Eso ya pasó, o sea que ya lo último que falta, porque imagínate, toda la voluntad de Dios, voy a decir, es como eso, como un reloj de arena, ¿sí? Que fue bajando la arena hasta que se cumplió el tiempo de la venida del Señor. Una vez venido el tiempo del Señor, se voltea la copa, el reloj, y comienza a descontar el tiempo de su segunda venida. Estamos viendo los últimos tiempos, es decir, antes de venir el día grande del Señor, el día donde el Señor viene por segunda vez con poder y gran gloria. El tiempo también se está agotando y mientras tanto nosotros debemos celebrar Santa Cena para hacer memoria de lo que Él nos dijo. Eso es así de sencillo, para que nosotros no seamos idólatras, ni murmuremos, ni tampoco seamos como idólatras, ¿sí? ni estemos tentando al Señor. Pues que el Señor resucitó de los muertos, Él está vivo y Él envía a los ángeles y el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros no estamos llevando una vida de fe religiosa ni mística, es una vida de fe verdadera. Yo cómo podría tener seguir, digamos, en la teología, buscar a tal persona, a un teólogo que habla de la Santa Cena y mirar qué tal yo ir a leer a un teólogo y luego lo que aprendí de ese teólogo venir a decirle a ustedes. Entonces estaría haciendo una copia de un robot. Ustedes no podrían tener inspiración ni guía del Espíritu Santo. Pero yo prefiero que el Espíritu Santo me recuerde a mí personalmente, me ayude y también haga como Pablo, porque yo he recibido del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, hizo esto, viéndolo en la Biblia, todo sale de la Biblia. Entonces nosotros, dice 11, vuelvo, repito desde el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la tierra, para amonestarnos, es decir, para corregirnos, para instruirnos, para que nosotros no cometamos los pecados que ellos cometieron. ¿Por qué? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque muchos son los tropiezos. No, yo sí voy a hacer bien, no. De pronto, mejor dicho, ni diga nada. Mejor no hable nada porque estamos en este mundo y yo no puedo juzgar a nadie, pero sí debo juzgarme a mí mismo. El que crea estar firme, juzgando a los demás, no, ni juzgue. Usted examínese a sí mismo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Tentaciones, y es que quisiera decir, y es que quisiera hacer. Tranquilo, eso es humano, es de la naturaleza terrenal, animal y diabólica, el que a veces uno se pone a hablar más de la cuenta, a pensarlo. El diablo siempre está tentando para destruir la obra de Dios, para que nosotros seamos idólatras, para que nosotros murmuremos, para que nosotros pidamos cosas que no debemos pedir, para muchas cosas, y eso son tentaciones de la fornicación, de querer yo estar feliz, satisfacerme, pero usted tiene que recordar lo que les pasó a ellos, para que el diablo está tentando y usted va a ser probado, y entonces usted solamente espere, ore, Señor, ¿hago esto o no hago esto? ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago será fornicación, si lo hago estaré murmurando, si estaré tentándote. Entonces, como si no estuvieras tú, no. Entonces uno aprende de ahí, de lo que le pasó a ellos, para que no nos parezca a nosotros que hemos alcanzado los fines del tiempo y los tiempos de la verdad. Es decir, de comprender del tesoro, de lo que le pasó a ellos en el pasado, atesorarlo para que sea la palabra que me recuerde la verdad por el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús nos ayudó. Y viene y dice esto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, ¿la idolatría qué es? La idolatría es imaginar que Dios dijo esto y no lo dijo. Mire, yo inclusive pienso, cuando yo tomé uno de los seminarios más que me ha ayudado mucho más, el de Academia Berea, lo dictó el pastor Kim Don Kim, a mí me ayudó muchísimo. Yo tomé ese estudio, pero mire, pagué el precio, en verdad, de repasarlo, estudiarlo sin quitarle ni ponerle, pero tampoco nunca enseñé Academia Berea. ¿Por qué? Porque fue algo que el Señor le dio a este pastor para instruir a pastores, y yo no me lo tomé como que si yo me lo sé, yo diga, voy a dictar Berea, que yo me lo sé. Eso sería demasiado arrogante. Yo solamente aprendí que el Señor le dio eso al pastor como un instrumento para su iglesia, y que Él muy amablemente, muy cordialmente nos ayudó para que nosotros también aprendamos a leer la Biblia, para formar pastores, para que los pastores, volviendo a la Biblia, podamos tener un mejor recurso y podamos encontrar en la Biblia una fuente, ¿sí?, donde nosotros tenemos que cavar y sacar cada uno su agua. Pero a mí no me corresponde enseñar Berea, sino entender ese estudio de Berea me ayudó a comprender mejor la Escritura, y ahorita yo de mi cuenta el Espíritu Santo y la palabra me ayuda a profundizar un poco más en la palabra, para que yo no sé. Pero si yo digo que solamente el pastor Kim, y que solamente el pastor Danilo, y que solamente él y es que él tiene la información, eso es información, eso se convierte uno en un idólatra. Yo dejé de verlo así, para no caer en la idolatría pensando que solamente él, porque el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo no debo pensar que solamente él puede y solamente quiere. No, si usted paga el precio de la oración, si usted paga el precio de la lectura de la Biblia, si el Señor lo llama, el Señor le dará revelación, porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amen, y ahí no hay acepción de personas. Si usted verdaderamente recibió la gracia y el Señor lo ama, Él le revelará. ¿Y por qué? Porque usted lo ama y usted quiere servirle a Él por amor y por la gracia, entonces Él lo ayudará mucho más, ¿sí? Pero si no, hay unas parábolas que lo van a hacer ayudar a perder, y mucha gente se perderá, y por eso hay muchas divisiones en la iglesia, hay disensiones, ¿sí? Entonces es mejor no caer en la idolatría, pensar que yo soy capaz o que solamente Él puede. Dice, como a sensatos os hablo, oíd, juzgad vosotros lo que digo. Como a sensatos, juzguen lo que estoy diciendo ustedes también, ¿sí? Eso es ¿te das cuenta la diferencia entre juzgar y juzgar a la gente? Juzguen lo que yo estoy diciendo. Dice, la copa de bendición que bebemos no es la comunión. 16 estoy hablando, ¿sí? La copa, escuche cómo habla de la Santa Cena. Pero eso todavía no lo voy a profundizar, sino que estoy haciendo una introducción como de 3 clases. O sea, voy a dar como 3 clases haciendo introducción, ¿sí? Dice, la copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo. La copa de bendición. Voy a comenzar por aquí, un poquito, profundizar un poquitico nomás. La copa de bendición que tomamos es la sangre de Cristo. O sea que tomar la copa es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo tomó la copa, dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Es decir, Él estaba llevando nuestro pecado y estaba sufriendo un castigo por nuestro pecado, y entonces cuando lo iban a salvar, dijo, ¿será que
no debe beber la copa que Dios ha preparado para mí. O sea, él tenía que beberse esa copa, que es la maldición, que también en Apocalipsis dice las copas de la ira, ¿sí? Entonces, digamos que él se tomó la copa de la ira, él se bebió la ira, él aceptó el mandamiento de recibir la ira para que nosotros aceptemos la sangre como la comunión que vamos a tener con el Señor, como un nuevo pacto. Hasta ahí lo voy a dejar. Es la bendición. Cuando usted toma la copa, es la bendición que Dios le ha dado, la oportunidad que Dios le ha revelado, el nuevo pacto en la sangre, y es una bendición. Entonces, como no debemos llegar a caer en la idolatría, hay que tener entendimiento de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos celebrando Santa Cena. No tentándolo, no murmurando, no teniendo como pensando que es que yo voy a pedir cosas y porque el Señor se cansó de los más y más de ellos, pedían más, ¿sí? Y entonces eran idólatras, eran fornicarios y tentaron al Señor y murmuraron, ¿sí? Entonces eso es, la copa que estamos tomando es una copa para que nosotros podamos ser sensatos y juzgar las cosas, porque la copa de bendición que bebemos es la comunión de la sangre de Cristo, es la comunión de la sangre. Y 2, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión del cuerpo, es decir, que todos seamos un cuerpo, que todos tenemos una sola sangre. Y ahí voy a tratar, no creo que no alcanzó mucho, quisiera que las reflexiones duraran más o menos 45 minutos. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no es la comunión, no es la sangre de Cristo. Voy a detenerme un poquitico allí y eso lo voy a tocar más adelante cuando estemos hablando de Santa Cena, pero es muy importante. Primera de Juan, capítulo 1, porque digamos que me está surgiendo esa palabra ahí en este momento para entender la copa de bendición que es la sangre de Cristo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1. Dice, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, escuche la copa de bendición que es la comunión. Sí, la comunión de la sangre, acabo de decir. 1 Corintios capítulo 10 estamos leyendo. No es la copa de bendición, no es la sangre. Estoy hablando de 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, trayéndolo porque salimos de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 16. La copa de bendición que está hablando 1 de Corintios capítulo 10 versículo 16 nos lo revela mejor por la verdad, que es la copa de bendición. La copa de bendición la estoy leyendo en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante, hasta donde yo les voy a decir que es la copa de bendición, que es la comunión de la sangre, ¿sí? Por eso digo que quiero detenerme ahí un poquito para entender un poco más acerca de la copa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Gracias de todas maneras por aclarar, porque posiblemente también están ellos, pueden no entenderlo bien. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Volvamos a leer y trate de reflexionar en verdad esos versículos, que es muy importante cuando tome Santa Cena. Está hablando de la copa de bendición y aquí está hablando de la comunión. Dice la copa, versículo 16, la copa de bendición. La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué quiere decir la copa de bendición que bendecimos? ¿Por qué dice la copa de bendición que bendecimos? Es decir, la copa de bendición por la cual damos gracias. Cuando usted da gracias por esto, cuando yo digo, Señor, gracias por esto, usted está tomando la Santa Cena, está dando gracias por esa copa, por tomar esa copa. No porque es un juguito, no porque es un vino, sino porque es la copa de bendición, que nosotros estamos bebiendo la bendición, entendiendo que es la comunión con la sangre de Jesucristo que nos estamos aceptando. De hecho, en cada prédica, cuando yo hablo la sangre de Jesucristo, está recibiendo la bendición de la vida, porque la vida está en la sangre, es la bendición, mientras que nosotros, Él llevó nuestra muerte y nuestro pecado, nos está dejando a nosotros su vida, ¿sí? Y el ser santificados. O sea, por eso nosotros damos gracias cuando tomamos Santa Cena. ¿Por qué?
Porque es la copa de bendición que bendecimos o por la cual damos gracias, que tenemos comunión con la sangre. Y aquí está diciendo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, todavía pensamos que no somos pecadores o que ya no necesitamos de la sangre. ¿Sabe que es que hay muchos pastores que piensan que ya no cometen pecado, que no necesitan de la sangre de Jesús? Y usted le pregunta a una persona, ¿y el pastor comete pecado? No, ¿usted cómo va a cometer pecado? No. Entonces, o sea que usted ya no tiene comunión con la sangre, o sea que usted es una persona ya diferente al resto de los hermanos, o sea que usted ya no se puede sentar con nosotros porque usted ya no necesita la sangre. Entonces hay que discernir eso. Y cuando tomamos Santa Cena es porque nosotros estamos entendiendo que nosotros que aún siendo pecadores, Dios nos dio vida a través de la sangre de Cristo, porque la vida estaba en esa sangre, ¿sí? No, y Él nos entregó su vida. Es la copa de bendición que nosotros bebimos, mientras que Él es la copa de maldición que se bebió. Fue la copa que el Señor dijo, Señor, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Pero no, Él se la bebió porque Él no era pecador. Él no era pecador, y antes de ir a morir, ¿sí? Cuando fue a morir, ya después de tomar Santa Cena, luego salió al monte y luego oró antes que lo arrestaran. Dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa 3 veces. Y luego finalmente la bebió, ¿sí? Es decir, finalmente murió en la cruz, aunque no era su culpa. Él bebió la copa de la ira. O sea, él pagó por el precio del pecado del hombre. Solamente estoy haciendo una reflexión por ahora. O sea que si estamos en luz, al tomar Santa Cena, usted está diciendo, Señor, aunque soy pecador, te doy gracias porque tú llevaste la ira, ¿sí? Mientras que yo ahorita tengo comunión con mis hermanos, que todos somos pecadores, que dependemos de tu sangre. Tenemos comunión unos con otros porque es la sangre la que nos hace comunión. No el que ya no soy pecador, sino que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que desde el pastor hasta todos tenemos la comunión, es por la sangre, ¿sí? La sangre corre por todo el cuerpo. Si deja de salir por el brazo, entonces da gangrena. O sea que si yo no bebo la sangre, entonces yo no necesitaré la sangre, ya no tengo comunión con el Señor. Entonces ya estoy en tinieblas. Entonces estoy siendo mentiroso, mentimos. Y no practicamos verdad. Por eso el lenguaje espiritual es diferente. No practicamos verdad, gente. ¿Pero qué quiere decir no practico verdad? Porque es un lenguaje que solamente se entiende por el Espíritu Santo. ¿Qué es la verdad? Que en el Antiguo Testamento era la parábola y ahorita lo estamos haciendo en verdad. Antes era la sangre de los corderos, ahorita la sangre de Jesucristo. Antes era la parábola, ahorita la verdad. ¿Sí? Antes el cordero llevaba el pecado del hombre. Mataban un cordero para pagar por la culpa. Ahorita Cristo muere como un cordero derramando su sangre y es la verdad. Bueno. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, quiere decir que no hay verdad en mí. Si yo no confieso que yo soy un pecador, que yo no me estoy tomando la copa es porque ya no peco, yo tomo la copa es porque ya no soy un pecador, entonces todavía está en tinieblas, está mintiendo. O nosotros llegamos a la iglesia dependiendo de la sangre. Vamos a tomar la Santa Cena diciendo, ay Señor, yo soy un hombre que tengo carne y peco, pero yo no quiero pecar contra ti. Una cosa es pecar contra Él y otra cosa es pecar en este mundo. Pecar en este mundo son los pecados de las injusticias de la carne, que nosotros confesamos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad que no tiene nada que ver con el pecado original ni pecar contra Él. ¿Me comprende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces todos, cuando estamos tomando Santa Cena, debemos hacerlo como un solo cuerpo. ¿Por qué? Voy a terminar ya con esto. 1 Corintios, nuevamente, capítulo 10, versículo 16. El pan, ya entendió la primera parte, no es la comunión de la sangre de Cristo, ¿sí? Y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, no es la comunión, es decir, que nosotros, imagínate a la gente que causa divisiones dentro de la iglesia. Una cosa es que haya división y otra cosa es que haya disensión.
disensiones que se está discutiendo, no, hagámoslo así, no hagámoslo así. Entonces el espiritual juzgará las cosas y él no ha juzgado de nadie, júzguelo. O sea, así como es, ¿qué les estoy diciendo? O sea, eso es idolatría. Ustedes están tentando a Dios, ustedes están probando a Dios, ustedes están fornicando, ustedes están haciendo en la casa como si estuviera, como no está en la iglesia, haga lo que quiera, levántese en pijama y siéntese ante el Señor en calzones. Entonces, pues no, yo digo no, o sea, no lo hagan. Mi esposa, mis hijas, todos aquí, hasta el novio de Daniela que viene a rendir el culto con nosotros, él viene y está vestido, y cuando ya termina el culto, cada vez no pongas una pantaloneta, pero mientras nos sentamos delante del Señor, es un momento santo, es un momento que es como un reloj de arena, que toda la voluntad de Dios se concluyó en la muerte, en la cruz y en la resurrección. Y nosotros cada vez que nos reunimos como iglesia y partimos el pan, recibimos la palabra, aunque entre semana o en los otros días de culto no compartimos el pan y tomamos la Santa Cena, pero ciertamente usted durante todo el mes está comiendo la carne y bebiendo la sangre espiritual, porque yo les hablo de Jesús, porque yo en todas las prédicas les doy de beber la sangre, solamente que una vez al mes usted comparte con nosotros como un solo cuerpo. Por eso yo digo que obviamente los hermanos de la iglesia que el Señor me ha dado, pues estamos a esa hora, en ese día, y de pronto otras personas que no celebran Santa Cena en otra parte quizás tienen que venir a celebrarla con nosotros, pero pues bueno, tendría que discernir también dónde están. Pero yo digo es que somos un cuerpo, que no está dividido, que el Señor no viene por la iglesia de fulanito, de perecejito, ni por la que tiene el nombre no sé qué, ni porque el pastor es el ungido o no es el ungido, que si será que es, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. No, Cristo no está dividido. Cristo es un solo cuerpo, que solamente cada uno de nosotros, cuando nos presentamos, somos como un solo pan. Así, tenemos comunión unos con otros. Cuando nos reunimos es como si se reúne un solo pan. Y cuando sale es como que el pan se parte y se va para todas partes. Eso es lo que he venido enseñando. No seamos idólatras para que cuando nosotros juzgar las cosas de lo que estamos hablando, yo no he tenido que sacar una extra Biblia, un extra libro, sino que oro para que el Señor me dé discernimiento, para que, como está escrito, lo enseñe. Sí, solamente que a veces uno lee, y no se detiene como a unir, esto con esto, Señor, y entonces una palabra por el Espíritu Santo lo trae a la verdad, y me inspira, y me dice, ahorita voy a tomar Santa Cena, y yo recuerdo que ellos lo hacían mal, yo lo voy a hacer bien, ¿sí? Ellos fornicaron, yo no voy a fornicar, ellos idolatraron, yo no voy a ser un idólatra, ellos murmuraron, yo no voy a murmurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una sangre, estamos tomando la copa de bendición que bendecimos, dando gracias, para decir que todos tenemos la sangre, todos bebemos la sangre, que aquí no hay ninguno que no diga no bebo la sangre, y si no bebe la sangre quiere decir que no ha recibido la gracia, que no tiene vida, que no acepta la vida, que no acepta esas palabras que le dan vida. Entonces no tome Santa Cena, porque todavía no la discierne. Entonces este niño que llegó una vez a la escuela dominical, que cuando comenzó la iglesia, les dije como ejemplo, no terminé, estábamos repartiendo la Santa Cena, y yo le dije, Juanita, no, en ese momento pues no había escuela dominical, entonces cuando repartí Santa Cena, entonces no le di al niño, y la mamá no volvió a la iglesia, no volvió a reunirse con nosotros, que porque yo le había cortado la cara al niño, que le di a todos menos a él. Yo no la busqué. Allá se fue a otra iglesia, donde le decían, ahora la cartera, que ya viene la bendición, ahora la cartera, y salió y abría la cartera donde queda la plaza. El pastor predicaba, ya viene la bendición, luego me dio testimonio, arrepentido. Le dije, mire, yo lo estoy haciendo es para que usted no haga lo que pasa en 1 Corintios, para que no sea idólatra, para que no se siente a comer y a beber y luego a jugar como si no hubiera hecho nada. Eso es fornicación, eso es tentar a Dios. Y luego salió a murmurar contra nosotros. Entonces cometió mucho pecado, finalmente tuvo su momento difícil, y yo entendí, pues yo oré para que el Señor le ayudara y le perdonara, y que ella también entendiera, para que lo que yo estaba haciendo no estaba dejando de hacerlo porque yo le estaba cortando la cara o porque yo quería tratarla mal, porque la gente a veces no entiende cuando el pastor, teniendo inspiración, no queriendo que este niño muera o se enferme, yo mejor no lo hago, porque si él no tiene esa capacidad, ni la mamá tiene esa capacidad, yo no quiero ser responsable de la sangre de ellos. Sí, no, es que si no le doy, entonces ella se va, pues que se vaya. Pero yo prefiero estar bien con el Señor y mal con ella, que estar mal con el Señor y bien con ella, porque ella un día vuelve y se va, y yo perdería mi amor por el Señor y la gracia, y entonces yo caería de la verdad, y yo no quiero caer de la verdad, yo no quiero que la verdad me abandone, yo no quiero que la inspiración se vaya, sino que permanezca en la verdad. Bueno, vamos a terminar. Somos un cuerpo. Rápidamente terminamos en 1 Corintios, lo voy a leer muy rápidamente, pero lo vamos a profundizar más, ¿sí? Estamos hablando
en el capítulo 11, versículo 22. Pues que no tenéis cosas que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis al que no tiene nada. ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué tal que yo se hubiera hecho un almuerzo y al hacer el almuerzo yo no le di a unos y a otros sí? Ahí sí. Pero ¿cómo es posible que hizo un almuerzo y a todo el mundo le dio almuerzo y a otro no? Como era almuerzo, entonces claro, se avergonzaba. Pero Santa Cena es diferente. La Santa Cena es un momento muy importante, es un momento de discernimiento espiritual y de recordar algo, que si ese niño no tiene la capacidad de recordar nada, sino que quiero tener la probita como si estuviera en el centro comercial, y la mamá también piensa, cuando va a los supermercados, quiere para uno, y después, ¿dónde? Voy a llevarla a mi esposo, ¿no? Juanita es así, ella le da una muestra y va y saca el bocadito, espere que por aquí está mi esposo, mi amor, ven y pruebas, sí, gracias, bueno, pruebo, no pruebo, pero eso no es Santa Cena. Le voy a llevar la pruebita. Ay, para que usted coma. Venga, usted también. Venga, todo el mundo siéntese y coma. No, hay que hacerlo con discernimiento. Yo diría, usted que está haciendo Santa Cena en su casa, hágalo. Primeramente, no le dé a nadie. Usted que tiene discernimiento, hágalo. Pero si usted ve que las personas que están con usted no tienen ese discernimiento, no lo haga. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, o sea, lo bendijo, ¿cierto? Eso es la bendición, dice, dio gracias y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. O sea que no me corresponde a mí estar probando. ¿Quién está por ahí? A ver. Lucita, ¿usted cómo se está tomando el pan? Tome una foto y me dice, ¿lo está tomando bien? No, yo no estoy viendo cómo me tomo una foto para ver si lo está haciendo bien. Yo no estoy controlando, sino que quiero hacer a veces el detalle de estar como inspirados, que todos nos reunimos como un solo cuerpo. Inclusive no tomo la foto de la persona ni digo quién es, sino únicamente tome la foto para que nos sintamos unidos. Es algo que me conmueve, pero no hay gente, ay no, yo mando fotos, que estoy desarreglado, yo no lo haga. Me gustaría que lo hubiera hecho, sí, me gustaría, sí, me duele, me da tristeza a los que no lo hacen, no sé por qué no lo hacen, por orgullo, por miedo, porque murmuran, porque no sé, pero yo no lo estoy diciendo porque sea una obligación, o porque sea una imposición, o por querer yo fiscalizar, sino por conmovido, pero igual, tranquilos, o sea, igual no es una obligación, ay, el pastor no regañó, no estoy regañando, fresco, yo solamente, ustedes han visto lo que yo he hecho, ¿no? Que hago la foto y pongo unos versículos y pongo esto para que nos sintamos juntos, no más. Así, ustedes han visto, hasta una copa es de plástico, otra copa es un pack grande, ¿sí? Cada uno discierna y pruébese cada uno a sí mismo, toma y coma la copa de cada uno. Entonces dice, ¿dónde voy? Terminando. 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en la casa. O sea, espera el almuerzo, ¿sí? Ya que espera la hora del almuerzo, pero en este momento no. Para que no os reunáis para juicio. Lo demás cosas los pondré cuando nos encontremos nuevamente en la iglesia. Volvámonos nuevamente para terminar. No expliqué nada de eso, voy rápido, como cuando comencé a hacer los estudios bíblicos. Pero lo importante lo hice despacio. Versículo 10. Capítulo 10, versículo... Voy rápido también con este pedacito para terminar. ¿De dónde? ¿De Corintios? Primera de Corintios, sí, estamos hablando de Primera de Corintios. Capítulo 10, sí, capítulo 10. Corintios. Devolvámonos al 10. Estábamos en el 11. Volvemos al capítulo 10. ¿Sí? Versículo 18. No, ahora terminamos en el 16. Continuamos con el 17. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que fue lo que acabé de decir, que todos nos reunimos, cuando estamos reunidos todos somos un pan, así cada uno está en su casa, Doris esté en Estados Unidos, Nubia en Girón,
y Luz aquí en Florida Blanca. ¿Quién más está por ahí? Mirellita en Bogotá, y bueno, ¿quién más está por ahí? Juanita aquí, y Lizzy también aquí, y no sé, Doris en Estados Unidos. Pero si nos reunimos, estamos todos como un solo cuerpo, ¿cierto? Entendiendo que cada uno participa de este pan. Estamos diciendo somos uno en Cristo todos somos uno, tenemos la misma sangre y somos como el mismo cuerpo. Pero si se hace mal, entonces ¿qué es lo que pasa? Mirad que Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son los que participan del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al Señor, o somos más fuertes que Él. ¿Todo me lícito? Sí. Entonces ahí está hablando porque ellos comían una comida, se nos fue ya una hora, siento mucho. Quería que fueran 45 minutos, pero era muy importante tomar estos dos versículos como referencia para hablar primera de Juan y entender que es la comunión de la sangre por ahora, para comenzar a hacer Santa Cena. Este domingo es, ¿no? ¿Cierto? El otro. Entonces quería concluir un poco. El próximo miércoles voy a hacer un poquito más para Santa Cena y luego sí vamos a profundizar un poquitico más acerca de lo que le pasó a Israel y de la Pascua y de la Santa Cena. Pero entendamos que si nosotros lo hacemos como si lo estuviera haciendo, como lo hacen la iglesia cuando celebran otro tipo de cena, que ni siquiera dan la copa, sino solamente la media luna, están sacrificando a los ídolos, o están sacrificando a los demonios, están tomando la copa a los demonios. Nosotros no podemos hacer lo mismo. La mesa del Señor es la mesa del Señor y no la mesa de los demonios. Cuando es idólatra, se convierte en la mesa de los demonios. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no estamos comiendo de lo sacrificado ni de lo que se hace a los demonios como la idolatría. Nosotros lo estamos haciendo porque es el cuerpo viviente del Señor, la sangre viviente del Señor que nosotros tememos. Cuando yo les estoy diciendo algo, por favor, en cuanto a la Santa Cena, no se disguste, no se altere, no murmure. Yo lo estoy haciendo como pastor, teniendo cuidado de que ustedes no lo hagan mal, para que ustedes no sean juzgados en este mundo, más bien que teniendo temor del Señor, sabiendo que el Señor use mis labios, y yo les pido por favor que ustedes oren también por mí para que use mi vida, para que les pueda hablar y los pueda guiar, los pueda orientar, para no pecar contra Él, para no comer y ver juicio para nosotros mismos, ¿sí? Es muy importante, la Santa Cena sí es importante, claro que es muy importante, y es mi responsabilidad como pastor hacerla, no negársela a nadie, pero también discernir y que cada uno se pruebe a sí mismo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: ustedes están reuniendo para lo peor, no lo hagan, mejor háganlo bien, háganlo correctamente, yo no los voy a alabar por eso, pero no le quiere decir que entonces no lo vuelvan a hacer, o que solamente cuando yo estoy. No, porque si yo no estoy, entonces si yo me muero, entonces no vuelven a hacer Santa Cena. No, tengamos discernimiento. Espero que esta reflexión, más que un estudio, esta reflexión acerca de la Santa Cena haya tenido otro poquito más acerca de lo que es la introducción, que creo que la semana tanto va a ser otro poquito para terminar esto, y luego vamos a comenzar a mirar desde el Antiguo Testamento la Pascua y todo lo que tiene que ver por qué lo hacían, para que el Señor diga: este es el nuevo pacto. Ahorita vamos a hablar del Antiguo Pacto y luego vamos a hablar del Nuevo Pacto, vamos a hablar de lo que ellos, por qué lo establecieron como Pascua, para que nosotros entendamos qué es la Pascua, así con unas buenas reflexiones y un buen estudio podamos discernir espiritualmente. Esto lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿cómo es que se llama? En el YouTube, en la página, en el canal de YouTube, para que las personas puedan nutrirse un poquito más. Yo sé que a veces dicen: pero es que dura 1 hora cada estudio. Pague el precio, lea, estudie y luego también juzgue las cosas. Si lo que estamos hablando le sirve, ojalá le convenga y le sirva. Que el Señor nos dé mucha sabiduría y que nos dé de su misericordia y de su gracia, de su paz y ante todo de su paciencia, para que cada vez que nosotros arreglemos Santa Cena, cada vez que nos reunamos, no nos reunamos para lo peor, sino para recibir la bendición del Señor. Para terminar, quiero decirles lo que ya les acabo de decir. Durante cada fin de semana, de hecho, estamos comiendo pan, carne y bebiendo sangre. Y una vez al mes celebramos Santa Cena, que es recordar la carne y la sangre del Señor, que le estamos recordando cada 8 días.
pero normalmente estamos comiendo carne y bebiendo sangre por la palabra que nos ha dado. ¿Sí? Que oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque tú nos permites entender tu palabra, y por el Espíritu de la verdad y por el Espíritu Santo te pido por favor que nos conmuevas y que nos guíes, que nos ayudes, que nos ilustres, que el Espíritu Santo nos conduzca a toda la verdad, para que nosotros no murmuremos, para que nosotros no seamos idólatras, para que nosotros no forniquemos, para que nosotros no cometamos los pecados que Israel cometió, por lo cual muchos quedaron en el desierto y murieron. Ayúdanos para que nosotros podamos discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no seamos idólatras, que no tengamos la mesa de los demonios como menospreciando la mesa tuya, sino que una es lo que se sacrifica a los ídolos y otro es lo que nosotros ofrecemos como sacrificio vivo y que sea un momento santo para la iglesia. Bendice a todos los hermanos de la iglesia que tienen discernimiento espiritual, que pueden juzgar las cosas, que tienen ojos espirituales, que tienen oídos espirituales, que tienen un corazón circuncidado, que somos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, que el lenguaje que estamos usando sea el lenguaje que el Espíritu Santo acomoda a lo espiritual para conmover nuestro espíritu, para dar vista a los ciegos, oídos a los sordos y para dar un corazón entendido, para que pueda amar verdaderamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y también ser amados por Él. Te damos gracias y bendícenos para que nosotros podamos llamar siempre tu atención por nuestra vida de fe en este mundo, que nosotros no estamos solos, sino que tus ojos nos ven, tus párpados nos examinan. Así que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor nuestro. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Buenas noches.